Ya. Eh, bueno, muchas gracias por haber venido. Sean bienvenidos a el segundo debate de nuestro grupo INTJ en español. En el anterior debate que tuvimos, ya casi llegamos a las 200 visitas, lo que yo esperaba para empezar la segunda edición. Y con algo de observación del grupo, viendo que en muchas cajas de comentarios, en muchos temas, siempre se toca el tema de que eh, por estas polémicas del lenguaje inclusivo, la gente se empezó a cuestionar mucho si las reglas que dicta la RAE son las que son la verdad absoluta y bajo esas normas son las que debemos regir el lenguaje. Entonces, en eso se basa el debate de hoy, en que la gente del mismo grupo compartan sus ideas acerca de este tema, viendo qué les parece, eh, cuáles son sus opiniones respecto a esto. Si están a favor de que la RAE sea visto como una entidad reguladora del lenguaje o totalmente objetiva o no. Les pido por favor preséntense para dar comienzo al encuentro. Empezamos por favor con Alejandro. ¿Puedes presentarte? Nombre Bueno, ok. y MBTI y un par de argumentos que des para iniciar y presentar tu postura. Ok, bueno, yo soy Alejandro House, soy INTJ también. Y bueno, a ver, partamos de la base, ¿no? ¿Qué es la RAE, ¿no? La Real Academia, pues básicamente tiene como finalidad velar tanto por el idioma, ¿no? Español o la lengua castellana y los cambios que ésta va a experimentar. Hasta ahí nos podríamos decir, ¿por qué no aceptar el lenguaje inclusivo, no? Pero ahora viene la segunda premisa de esta finalidad, la cual es para poder, digamos, adaptarse a los requerimientos de los hispanohablantes. Los hispanohablantes somos todos aquellos países que hablamos la lengua castellana, no solamente un colectivo o un sector de la población, como es lo que postula esta, pues, base ideológica reduccionista del, Un minuto más, por favor, para ok, tener medido los tiempos. ok, este, de todo lo que es la movida de lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva es que mi postura es a favor de la postura que está tomando la RAE, de desestimar, ¿no? Ese tipo de inclusión, ¿de acuerdo? Entonces, esa es mi postura, esa es mi base y mi fundamento para este debate. Ya, muchas gracias por presentarte, Alejandro. Sé bienvenido al encuentro. Por favor, continúa Kurt. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, días o noches, depende de cuándo estás viendo esta grabación. Mi nombre es Kurt Pedraza, mi MBTI es INTJ y vamos a estar en contra del uso de la RAE como una autoridad. La Real Academia Española pues, se le acusa de obsoleta muchas veces, genera sentimientos contradictorios entre los 472 millones de hispanohablantes. Para algunos es la máxima referencia en cuanto al lenguaje, para otros es la mayor limitante de la riqueza de nuestro idioma. Hay que tener en cuenta que la RAE es solo una de las 23 academias que conforman a la Asociación de Academias de la Lengua Española, o por sus siglas SALE, y que su carácter no es normativo, sino es meramente descriptivo. En otras palabras, la RAE se encarga de documentar el lenguaje que está siendo utilizado por diversas comunidades y establecerlas o registrarlas en su diccionario como definibles. Por eso mi postura es en contra del uso de la RAE como máxima autoridad, sino como un, un desglose descriptivo de las sociedades actuales. Muchas gracias. Parece que Aliak está teniendo problemas para entrar a la reunión, entonces continuemos un poco hasta que él ya entre para presentarse.
A ver, entonces Alejandro, ahorita sí ya es más libre, ahorita sí ya puedes exponer algunos argumentos y puedes explayarte en ellos Bien, para ir en ese gracias. orden. Sí, bien, gracias. Bueno, hace un momento solamente daba un poco lo que es el panorama, ¿no? Del por qué es que estoy a favor de la RAE y estoy de hecho de acuerdo, ¿no? Con la RAE. A ver, el lenguaje, si bien es cierto, tiene muchos cambios, ¿no? Por eso es que dentro de la riqueza de nuestro idioma encontramos morfología, ¿no? Y encontramos que nuestro idioma está en base a raíces y después estas palabras van cambiando de acuerdo a sus derivados. Entonces, exacto, la riqueza de nuestro idioma es diversa. Somos uno, digo somos porque pues soy hispanohablante, de los idiomas más ricos y diversos que tenemos, no en todo el mundo. Hasta ahí, todo genial, todo bien. Pero el lenguaje inclusivo no va de la mano con aquellas normas ya establecidas para la morfología de la palabra. Observamos que existen dos tipos de, digamos, de morfología en cuestión a género. Una de ellas es neutro y el otro es, a ver si es que tengo esta palabrita acá. A ver, se me fue la palabra, pero era definida de una de las primeras bases del lenguaje, la cual estimaba que, ahí está, era común y la palabrita es, ah, Coloquial. perdóneme, perdón, no, común no se refiere al coloquial, se refiere, lo voy a conceptualizar mejor, porque ahora mismo la palabra se me ha ido, pero y para no trabarme y no estancarme en el tema, eran dos formas de ver la morfología de una palabra en cuanto a su género. No, sí, ya estaba cerrando, sí, estaba cerrando la idea nada más. La palabra la cual me estaba olvidando es el epíceno. Bueno, epiceno, también hay una discrepancia de si es epíceno o epiceno, porque son cuestiones del lenguaje, bueno, en los libros antiguos, pero bueno, en la cual solamente se admite la morfología en cuestión a sexo o género de la palabra, masculino o femenino, ya que son los dos sexos que admite la biología, ¿no? Y por lo cual se decidió de forma normativa que el género tenga este tipo de morfología. Entonces, de esta manera, básicamente yéndonos a las propias bases de nuestra lengua castellana, eh, habría un suficiente consorte para poder rechazar al lenguaje inclusivo y poder, digamos, darle, entre comillas, la razón a la RAE, porque, como mencionó Kurt, pues no es un ente normativo, no estamos hablando de un ente jurisprudente o un ente internacional que tenga vigencia obligatoria en la lengua y en otros países, ¿no? Sino que le damos la razón y, bueno, desde mi perspectiva, pues estoy completamente de acuerdo con que se rechace el uso del lenguaje inclusivo como vigente, ¿no? Para los países que aceptan el diccionario de la RAE como diccionario oficial, pues, ¿no? Bueno, entonces continúa Kurt. Eh, Eso sobre los temas que habló Alejandro y en general tu opinión acerca del lenguaje inclusivo y este uso que se le quiere dar. Ok. Para poder eh, retroalimentar a Alejandro, primero tenemos que ver cómo la RAE incorpora nuevas palabras dentro de sus diccionarios. En esencia, la RAE hace un sondeo por sociedades y si una palabra o si una expresión está siendo frecuentemente utilizada con una connotación específica, la RAE incorpora esa expresión o esa palabra dentro de su diccionario y le agrega un significado. Ahora, en una entrevista que el exdirector de la Real Academia Española, Darío Villanueva, tuvo con el New York Times, incluso se le pregunta de que cómo incorporas una palabra como amigobio o así en el diccionario. Y eh, él mismo responde,
los idiomas están creando palabras continuamente. No es que nosotros las hayamos autorizado, sino que simplemente las recogemos y nos sentimos muy orgullosos de poner en el diccionario creaciones tan ingeniosas, tan expresivas. Lo que nos da a entender que eh, el criterio de la Real Academia Española es mínimo o el criterio de la sociedad per se. ¿A qué voy con esto? Que si un segmento de la población o si alguna sociedad decide empezar a utilizar un término, sea cual este sea, ellos prontamente lo agregan al diccionario. Los términos como WhatsAppear, deletreado G-U-A-S-A-P-E-A-R, o incluso W-A-S-A-P-E-A-R, fueron agregados en esta última década. La aplicación de WhatsApp se dio a conocer en Estados Unidos en el 2009 y durante esta última década el término WhatsAppear fue agregado incluso a la RAE. Ahora, me gusta usar la analogía que la RAE es como un papá, o al menos mucha gente lo ve así, como si fuera la autoridad de un padre, que a tus 25 años no te deja salir después de la 1 de la mañana. Sin embargo, como ve que a todos los demás muchachos de 25 años los dejan salir, él decide que es ahora propiamente adecuado que salgas después de la 1 de la tarde. Entonces, porque ahorita no estén siendo utilizados los términos de inclusión genérica, no quiere decir que durante los próximos 10 años la RAE decida incluir este lenguaje a sus definiciones. Por ejemplo, hasta antes del 2017, todavía la RAE sostenía que palabras como fácil tenían connotaciones sobre mujeres que entregaban sexo de manera pronta a sus parejas y no por que fueran mujeres. Digo, no incluía a los hombres, o sea, esto era nada más un término que se incluía a las mujeres. Ya por las polémicas que hubo, se eliminan estas palabras. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que es una institución que no tiene más de 400 años, que trató de documentar el idioma que las sociedades empezaron a utilizar, pero ellos mismos dicen que no son para nada una autoridad, sino que nada más son de carácter descriptivo o documentativo para nosotros los usuarios. Otro ejemplo es que recientemente la RAE y trató de definir el acrónimo feminazi, derivado de entre feminista y nazi, tratando de aludir a feministas radicalizadas. Lo que nos da a entender que si seguimos utilizando términos, la RAE va a seguir documentando conforme a las sociedades. O sea, que la RAE no es la que determina el uso de el lenguaje, sino que nosotros como sociedades determinamos qué se escribe en la RAE. Y así es como la misma RAE o el director Villanueva se ha tratado de deslindar, dando la descripción de la entidad de la RAE como descriptiva y no normativa. Así que si la gente que desea utilizar su lenguaje inclusivo lo sigue haciendo, eventualmente la RAE se verá obligada a incluir ese tipo de lenguaje en sus diccionarios, por lo cual se me parece irrelevante seguir teniéndola como la máxima autoridad, sin mencionar la repercusión que tiene el idioma latinoamericano en contraste con el español de Europa. Muy interesante toda esa visión. ¿Alguna discrepancia, Alejandro? O sea, tengo más que una discrepancia, una acotación respecto a lo que estaba mencionando. Bueno,
para comenzar, el lenguaje inclusivo, por la información, por la data que tengo yo, surge a partir de los años 70 y surge con este movimiento feminista pues, que estaba todo a flote, logrando muchas cosas, dicho sea de paso. Mis felicitaciones para esas feministas, no para las radicales. Yo creo que todo movimiento radicalizado es un movimiento destinado al fracaso y eventualmente a la burla social. No merecedores justamente también, por radicales. ¿No? Uno no puede ser demasiado radical si quiere ser escuchado. Ahora, justamente empezó todo ese problema porque dice, ¿no? ¿Por qué la RAE es el blanco de críticas? Porque se toman a la RAE como un ente opresor de la lengua y de la diversidad de esta, atribuyéndole una dualidad a al género, ¿no? Teniendo en cuenta que para que ellos toman mucho de lo que es el género sea un constructo social y que tú puedes ser lo que quieras ser, ¿no? Bueno, y demás, que es otro tema. Ese tema gramatical, dicho por Darío Villanueva también, ¿no? Donde nos menciona que el problema está en que se confunde la gramática con el machismo. Y es algo muy cierto. En el diálogo que he tenido conversando con algunas personas feministas, pues conciben como opresora o como machista incluso a nuestra lengua, y en muchas partes hay que reconocerlo, que sí. O sea, decir que una persona es fácil atribuyéndole a su actividad sexual o su vida sexual y solamente atribuirle al género femenino me parece ciertamente peyorativo, incluso para mí, porque vengo de una madre. Entonces, ahí toda la razón. Pero el detalle es que las necesidades gramaticales y lexicológicas de nuestra lengua están respondiendo a necesidades sociales, bien, pero de grupos o colectivos, no de países. Ahí está el error, porque también hace poco la RAE respondió un Twitter respecto a un término que acá en el Perú se usa, llamado el cutismo, que dice de las personas, ¿no? Que respecto a un jugador que se llama el Cuto Guadalupe y demás, y que ciertamente es gracioso, para chiste está bien, pero realmente que lo admita, realmente baja de un nivel súper estándar, del que supuestamente deberían estar los grandes ilustrados de la RAE, un nivel estándar o subestándar, porque en realidad eso es parte del coloquio. Entonces, creo yo que ese sería el acote que tengo que dar. Eventualmente creo que sí, se va a incluir el lenguaje inclusivo. De hecho, creo que debería hacerse en respeto de de este colectivo que tiene muchos ya seguidores a nivel mundial. Sin embargo, creo que es un poco difícil. Observamos que el lenguaje inclusivo ya está de la década de los 70. Ya han pasado bastantes años, 50 años más. Entonces, resolvemos que su inclusión es un poquito complicado. No sabemos si responde a intereses personales, etcétera, etcétera. No sabíamos, teníamos que hacer un análisis con las personas implicadas para determinar eso, ¿no? Yo creo, por el momento, por las razones que he dado respecto a la morfología, el origen de la lengua y de las normas que ya estaban establecidas arbitrariamente, porque nuestra lengua es arbitraria, así no nos guste, pues creo yo que estoy de acuerdo con la postura de la RAE por el momento. De repente, si me presentan eh, validez histórica respecto al lenguaje inclusivo y el cual no responda solamente a una cuestión meramente social, podría aceptarlo. Pero por el momento estoy de acuerdo con la RAE. Creo que la RAE debería seguir en vigencia, pero creo que también no se debería tomar tanto en cuenta para poder determinar ciertas cosas de carácter normativo, porque la RAE no es normativa, la RAE no creó las normas de la lengua. Entonces, creo que yo cerraría mi intervención con ese punto y agradecer a Kurt. Realmente es interesante poder conversar con esto con alguien y realmente que sea una persona que domine el tema, ¿no? Bastante interesante, agradecer la oportunidad de estar aquí, de poder vernos en una próxima ocasión, y a todas las personas que están viendo esto y que dejen en la caja de comentarios si es que digamos, algún tema dicho por mí o dicho por el otro ponente, ¿no? Les parece importante volver a tratar, porque estamos abiertos al diálogo todos. Eso me gustaría agregar, que la verdad agradezco que hayan venido un poco preparados con el tema. Al menos, al menos se abrieron un poco la Wikipedia para venir acá. En este punto supongo que ya es mejor que ustedes sigan más la charla. Eventualmente en unos 10 o 15 minutos voy a hacerles preguntas sobre diversas cuestiones que puedan surgir, ¿no? Pero mientras tanto tengan una charla libre y sigan
bien, diversificando las ideas. Ok. Bueno, también agradecerles la oportunidad y el tiempo que le han dedicado a esto. Sí, completamente estoy de acuerdo en que las reglas gramaticales eh, muchas veces no tienen la intención de excluir a personas de cierto grupo o colectivo ah, al hacer mención de profesiones o cualquier otro rubro de la sociedad. Eh, Sin embargo, sí estoy muy consciente ah, de la estructura que se le ha dado a la RAE ah, con anterioridad. Digo, obviamente los idiomas están siempre en ebullición y siempre hay correcciones por hacer, pero eh, están algo incluso chistosos las definiciones que habían antes del 2018, que buscabas ah, el término putón, deletreado P-U-T o acentuada N. Y la definición que te venía en la RAE es eh, mujer de comportamiento promiscuo y de indumentaria safiamente provocativa, que es completamente una descripción hacia la mujer que se viste de manera provocativa o ah, sus expresiones te dan indicios de provocación y de carácter promiscuo. Y no había hasta antes del 2018 forma de referirte a un putón que no fuera una mujer, al menos con respecto a la RAE. Esas son las inquietudes o que pudiera causarle a las feministas y que causaron mucha polémica ante el público cuando salieron a luz de la mainstream, pero pues sí, es nada más reconocer que es una institución creada por personas y que como personas eh, siempre vamos a estar desactualizadas con respecto a lo que de verdad está sucediendo en la sociedad actual, en el colectivo, pero pues bueno, completamente estoy de acuerdo que eh, el uso gramatical eh, de las palabras o la morfología de las mismas, pues tiene un fin dentro de la estructura que quiso dar la RAE. Sin embargo, creo que eh, si un colectivo es suficientemente grande y empieza a usar las palabras que ellos ameriten como adecuadas, uno, están en su derecho, y dos, la RAE ya al menos declaró que no está ahí para limitarlas, sino para documentar lo que una sociedad esté dispuesta a aceptar. Y ellos mismos aún declaran que si la incorporación de ciertas palabras al diccionario o su aceptación en la sociedad no determina automáticamente un cambio de la realidad, estas son sintomáticas de la lucha de los sectores oprimidos que involucran también batallas culturales parciales como el lenguaje. Digo, al final del día está en uno mismo responsabilizarse sobre cómo te hace sentir el uso del lenguaje eh, con tu persona, pero pues sí, se me hace eh, que si cierto grupo quisiera ser tomado en cuenta con el uso del lenguaje, el lenguaje inclusivo, están en su derecho a hacerlo. Ya cuando demandan que se le imponga un castigo a las faltas cometidas por las personas que no están decidiendo colaborar con dichos colectivos al tratar de estandarizar un lenguaje, es cuando eh, tampoco estoy de acuerdo con esa decisión, porque pues al final del día cada quien es
libre de expresarse como quiere expresarse. Y vuelvo a citar al director Villanueva. Dice que... dice... No es que nosotros las hayamos autorizado, sino que simplemente las recogemos y nos sentimos muy orgullosos de poner en el diccionario creaciones tan ingeniosas y tan expresivas. Bottom line, si como sociedad están dispuestos a generar un cambio, pues háganlo y van a forzar a la RAE a incluir las palabras que ustedes estén usando si son suficientemente grandes. Sí, es bastante interesante. Creo que en la parte, digamos, del respeto como tal, la parte social y demás, creo, no sentencias, creo que es algo en lo que estamos de acuerdo en ese aspecto. Bueno, creo que lo único que nos diferencia es que, pues, yo sí avalo totalmente la existencia, la vigencia de la RAE, bueno, y tú crees que está desfasada. Yo creo que algunas cosas está desfasada y de hecho creo que es en décadas, ¿eh? Te hablo de ya 2 décadas atrás, hace ya mucho tiempo, la doctora, una peruana llamada Marta Hildebrand, escribió La lengua de Bolívar. No sé si habrán escuchado ese libro, es un libro muy, muy interesante, donde hablan de un montón de palabras, la inclusión de galicismos, expresiones francesas, anglicismos, indigenismos, peruanismos, venezolanismos, colombianismos y otros para englobar americanismos que debían ser incluidos y que la RAE no avalaba la inclusión de estos. Los motivos de la no inclusión de todas estas palabras son graciosos porque la desestimaban o las desestimaban por el hecho de considerarlas foráneas, ¿no? A la inclusión de un lenguaje universal, o sea, porque supuestamente existía una diferencia, porque entre país y país supuestamente no se deberían entender, y ahora encontramos palabras como mamichulo o como amigobio, que al menos esa palabra yo la conocí por un programa mexicano que se llama La Rosa de Guadalupe. Entonces, es un poco gracioso, ¿no? Como desde esa época hasta el momento la RAE sigue desfasada con terminología que debería ser aplicada, validada, porque muchos de nosotros lo dominamos. Y que en este libro, que estoy citando, que es eh, pues La lengua de Bolívar, un libro muy interesante de esta peruana, compatriota mía, pues es un libro que realmente hace gala de la riqueza de nuestro lenguaje y que es mucho más rico de quizá muchos entes internacionales hablen, ¿no? Entonces, creo yo que la red pues, tiene serias críticas por ser bastante retrocedida en muchas cosas, no hablar otros términos que deberían ser incluidos. Incluso en nuestro propia lengua hay muchos términos que nosotros usamos que la RAE no lo define o da una definición precaria, obsoleta, ¿no? Que el doctor Marco Aurelio de Negri, ya fallecido en el 2016, un peruano también, un genio de la lengua, decía, ¿no? Ya la RAE incluye tantas palabras que no van al caso y deja otras que la RAE está llegando a un tonticismo, ¿no? Decía él que es una palabra que no existe en la RAE, pero él decía que es una palabra que podría existir, ¿no? Es una persona que va al grado de la tontería, ¿no? Extremo, ¿no? Llegando a ser una filosofía de vida prácticamente, ¿no? Decía de forma graciosa, satírica, ¿no? Y sí, realmente la RAE pues tiene muchas falencias, muchas deficiencias, eso es clarísimo, sus propios miembros la reconocen. Creo que es por una cuestión de que sus ilustrados pues no llegan a acuerdos convencionales o son personas que ya de mentalidad se podría tildar incluso de machista, muchos de ellos, porque hay que decir que el machismo existe y aún está en vigencia en el mundo, eso es claro. Peor aún si son instituciones tan tradicionales, ¿no? Como la RAE. En eso creo que todos podemos lograr una síntesis similar.
Pero nuevamente digo, ¿por qué el lenguaje inclusivo? Para comenzar, yo no lo usaría. No hay muchos ilustrados de la lengua castellana no lo harían, porque es un lenguaje que atenta contra la morfología, contra nuestra morfología. Es, tendría que cambiarse las bases normativas del lenguaje para que recién podríamos hablar que el lenguaje inclusivo pueda ser morfológicamente aceptable, ¿no? Pero socialmente sí que es cierto que tiene que ser aceptado, tiene que ser incluido, pero tiene que precisarse en los diccionarios que está determinado para los colectivos, pero no lo que se quiere hacer en mi país, por ejemplo, Perú, que es que se quiere imponer dentro de la currícula de los estudiantes. Eso no, está mal porque el término del lenguaje no es un tema social, es un tema gramatical, es un tema de las normas gramaticales. Entonces, el problema es que acarrea otro impacto y ahí está mi crítica contra estos movimientos. Si estos movimientos centraran sus temas, eh, bueno, personales, en este caso el colectivo, a solamente su centro, su círculo social, genial, excelente, pero el problema es que afecta a currícula y afectan a las poblaciones más vulnerables académicas, que son los niños, o gente quizá que no conoce tanto. Entonces, ahí va mi crítica y ahí va por qué yo estoy de acuerdo con la RAE y por el momento no, digamos, considero que no se puede usar. Ahora, si me cambian las normas gramaticales de forma arbitraria en un consenso en el que todo el mundo y también se afecte en otro tipo de idiomas, porque también al modificar la morfología estaríamos modificando las traducciones también, pues recién creo yo que el lenguaje inclusivo podría determinarse. Ahora, se podrían crear palabras nuevas para incluir. Claro. Es lo bonito de la modificación de nuestro lenguaje. Entonces, creo que eso sería lo más factible, porque observamos una lucha de 52 años, bueno, 51 años, aunque este año ya debería contarse, de casi 52 años, por un lenguaje que no ha sido aceptado y que en un momento era una lucha, pero ahora es una burla. Y es algo que duele porque es una burla de nuestro propio lenguaje y no podemos burlarnos nosotros mismos. Entonces, ahí el problema. El problema es que se ha radicalizado tanto que ahora se ha vuelto una burla. Ahora, decir aliades ya no es decir aliados o aliadas, es satirizar a las personas. No sé, ahora nosotros estamos actualizados con las redes sociales. Aquellas personas que no tienen nada que ver con el movimiento, pero están ahí por ganar apoyo social o confort social o pertenecer a un grupo, se le llama aliados de forma peyorativa, insultante, satírica. Entonces ya no tiene la base social el lenguaje inclusivo, ya se perdió. Entonces, ¿por qué no innovar? ¿No? Entonces, creo yo que esa sería mi propuesta, ¿no? Para ya cerrar, digamos, con mi participación. Ha sido bastante interesante, Kurt, que me des esa perspectiva. La tenía de cierta manera, no como me lo estás planteando, pero es muy interesante, es cierto. Yo estoy a favor de un lenguaje inclusivo, pero de la creación de uno nuevo, no de que entre en vigencia este. Creo que se debería aceptar, pero solamente se debería permitir que se rija a su colectivo, ¿no? A los demás creo yo que podríamos innovar con otro, porque creo que hay poblaciones que sí se está dejando de lado y que deberían incluirse, ¿no? Y que la RAE, desgraciadamente, decía Marco Aurelio de Negri, en su tontismo, no acepta, pues, ¿no? Y que realmente es incluso. Entonces creo yo que hay que innovar un poquito más, hay que ser responsables de las palabras que usamos y de las palabras que decimos al resto también, ¿no? Para educar. Nosotros como ponentes, como, no diría especialistas, nos falta mucho, pero sí, digamos, como ponentes de este tema, creo que es importante que podamos ilustrar a los demás con lo poco o mucho que podamos conocer. Y pues ese tipo de debates son para ello, ¿no? Así que yo, respecto al tema, cierro mi participación aquí. Nuevamente agradecer al señor moderador, agradecerle a Ticur y bueno, espero que posteriormente haya más personas que se incluyan, pues no, para quizás no ser monótono los dos nada más, que dicho sea de paso, es muy entretenido, pero quizá más personas, ¿no? Sería interesante, creo. ¿Te parece, Kurt? Claro, claro. Digo, nada más para agregar, como se dice, limón a la herida, porque ya estamos fuera, nada más. Mencionarte en donde pudiera yo discrepar contigo. Sí entiendo lo de la morfología del lenguaje y cómo es importante eh, educar o dar las bases del mismo a las nuevas generaciones, más cuando no saben nada y son personas de un grupo vulnerable, como en este caso los niños. Eh, Discrepo en el que no se les
llegue a dar la información de la existencia de este tipo de lenguaje durante su formación académica. ¿Por qué? Porque en mi opinión, eh, la formación académica no debería ser extrapolada a las instituciones de educativas, a escuelas, primarias, lo que sea. Eh, Sigo fehacientemente creyendo que la educación en en su mayor parte se entrega en la escuela, ya que en la casa, ya que en la escuela aprendemos generalidades sobre la mecánica de la vida, pero no aprendemos cómo navegar o realizar eh, actividades cotidianas dentro de la escuela. ¿A qué voy con esto? O sea, yo, como el típico meme de que eh, tú vas creciendo y te haces la pregunta de que, ¿cómo pago mis impuestos? Y la escuela te responde, no te preocupes, tú tienes que saber que la mitocondria es el powerhouse de la célula. Y, a ti, eso de a mí qué. O sea, y si, por ejemplo, eh, si la escuela me educara sobre la morfología del lenguaje y me enseñara la estructura de los mismos, Ya, continúa, por favor. y pues para concluir con el tema, eh, sigo siendo de la idea de que el 80% de la educación se da en casa, la escuela está solo para darnos bases generales sobre la mecánica de la vida o el desarrollo profesional que pudiéramos llegar a tener. Cada quien está en su derecho de educar a sus crías como ellos ameriten que sea adecuado. Si una familia cree que es adecuado siempre y cuando proporcione las necesidades básicas o satisfaga las necesidades básicas de la cría, está en su derecho de poder permearla con la comunidad que esa familia quisiera permearla. Si es lenguaje inclusivo o no, ya depende de siempre y cuando se respete la decisión de el niño, pues de la familia. Si se usa o no, pues es irrelevante para fines eh, técnicos o incluso normativos, ya sociales, pues está a criterio de cada uno. Digo, si, si se le hacen burlas como tú lo mencionas, pues ya es cuestión de cómo cada quien lo tomen, porque pues, uno sí es, no voy a mentir, es muy chistoso como hacen referencias a los aliados o cualquier término que trate de ser inclusivo, pero pues si eh, es tema serio para otra persona, pues eh, ya es muy problema de esa persona que se lo esté tomando en serio. Es como los cristianos que se toman muy a pecho que insultes a su Dios. Es como, vato, es una construcción abstracta de tu miedo a lidiar con la muerte. O sea, yo por qué tengo que lidiar con eso. Igual con las personas que confabulan una identidad alrededor de un lenguaje inclusivo, es de que pues es muy culpa tuya que no puedas satisfacer tu sentido de pertenencia. Yo porque tengo que estar involucrado en tu fantasía, pero pues siempre están en su derecho de exigir respeto y pues tú de darlo o no, pues ya depende de cómo te consideres como persona. Pero pues ya, gracias y pues adelante con las preguntas. Ya, muchas gracias. Quería abrir 5 pequeños subtemas. Eh, Cada uno va a tener unos 3 minutos para dar su opinión y cómo responder a esas preguntas. La primera que les quería plantear es que siempre en el lenguaje existen estos niveles de su uso, eh, el vulgar, el coloquial y el formal, siendo el coloquial el que usamos en las calles, usamos con nuestros amigos, con nuestra familia, y siendo el formal el que utilizamos en instancias un poco más serias, como
ya en instituciones, en escritos serios, en ensayos. Entonces, el lenguaje inclusivo, ¿cómo ven ustedes que pueda estar dentro de un formato más formal? Porque en el coloquial, si bien la gente no protestaría tanto porque saben que no es un ambiente muy importante o que requiera un nivel de lenguaje muy serio, pero digamos en una escuela en donde un maestro tenga que dirigirse a los demás con eso, o en escritos del colegio donde uno tenga que utilizar el lenguaje más formal y serio posible, ¿ustedes creen conveniente usar esto o que se podría dar su uso? Empezamos por favor con Alejandro. A ver, yo creo que depende de la población a donde va dirigido, pues, ¿no? El documento o el mensaje. Bueno, decía un momento hace rato con Kurt, este, siempre, si te vas a referir al colectivo, tienes que hablarles básicamente no diría con la lengua que han inventado porque solo han hecho una adaptación, pero entonces creo yo que a ese tipo de grupos sí, ¿no? Tendrás que hablarles así por dos razones. Una, porque es el colectivo que está promoviendo, no les vas a venir a querer implantar morfología o gramática a ellos, pues porque definitivamente ellos tienen esa idea y quieren realmente salir de ese, de ese meollo en el que están envueltos ya desde la década de los 70, como le digo. Entonces tienes que decirles pues ahí, ¿no? Y la segunda razón por la cual, porque si te vas a dirigir a ellos en una ponencia o de manera, conversar con dirigentes, ¿no? De colectivos, es importante hablarles de esa manera para que, digamos, determinen la seriedad también del asunto, ¿no? Que estás entendiendo su causa. Entonces creo yo que sí es necesario. Ahora, donde sí creo que no es necesario, por ejemplo, es en mensajes dados en colegios, en organizaciones o instituciones que cuentan con una población diversa, ¿no? Porque siempre vas a encontrar personas que no estén de acuerdo, como yo, y que realmente van a ser indiferentes, lo van a tomar como un comentario, pero vas a encontrar también personas radicales, ¿no? Del otro lado de la balanza que van a agarrar y, si es posible, van a parar y van a generar problemas. Entonces, un mensaje no debería sesgarse de esa manera. Lo mejor es, para los colectivos, usar de manera formal lenguaje inclusivo, y para los que no forman parte de este colectivo, no usarlo, no emplearlo, ¿no? Para evitar. De acuerdo con Alejandro, siempre es importante saber a qué audiencia vas a estar refiriéndote. Eh, en el caso de las empresas, eh, deberían, como departamento de recursos humanos, saber qué porcentaje de su población tiene o se encuentra identificados con ciertos colectivos y digo, ya actualmente te dan la opción de nombrarte como masculino, femenino o poner la opción de otro al momento de que están recolectando tu papelería y a raíz de eso, pues establecer un status quo dentro del ambiente de la compañía y saber cómo referirte a tus empleados o colaboradores. Eh, Así como es importante saber si estás dirigiéndote con personas que eh, de índole conservadora, ya sea a gobernadores de un estado establecidas en una sociedad. Si estás eh, interactuando en tu diario vivir con una empresa eh, de California, por ejemplo, que tiene la cultura del colectivo LGBT bien permeado dentro de su mercado laboral, pues sí es importante que utilices lenguaje inclusivo si quieres que tu mensaje llegue a ser escuchado por la audiencia a la que estás, que es importante tener sondeado eh, la población a la que te estás refiriendo para que uno no termines como ah, no termines siendo un objeto de burla refiriéndote a como todes a una empresa conservadora o no termines como
un, ¿cuál es la palabra esta? Bigot. Eh, no termines como un, ¿cómo se dice bigot? Como, o por no decirlo, no termines como un misógino si estás tratando de dirigirte a una audiencia de mujeres con premisas o ideologías feministas. Y pues en manera coloquial, ya si estás exigiendo que los cholos de un barrio te usen los pronombres adecuados o los amenazas con ir a la cárcel, pues ya estás delirando, claro. Si quieres que en la peda eh, no te excluyan haciéndote comentarios de índole gramatical, pues ya también estás incluso delirando o cambia tu círculo social, ya que pues, personas donde acoplarte siempre hay y personas que se van a personas que se van a ofender, pues también. Así que es importante saber el contexto eh, de la audiencia a la que les estás dirigiendo tu mensaje. Perfecto. Vamos bien de tiempo. La reunión ya me dice que es ilimitado el tiempo, así que podemos continuar nomás. El segundo subtema que les quería plantear es, creo que ese sí lo desarrollaron en sus presentaciones, que es cuánta gente se requeriría para empezar a agregar palabras al diccionario dentro de un país para que ya se tomen en serio. O sea, eh, si es que un colectivo decide hablar de distinta manera, pero el resto del país se opone, ¿cuál es el porcentaje de personas que se debe tomar en cuenta para que ya se formalice, que ya sea un uso estandarizado del lenguaje como para que se deba tomar en serio? A ver, es que es algo de materia subjetiva en realidad, más que subjetiva, se rige, es relativo, se rige a temas de cada país. En mi país, Perú, para que digamos, una palabra o una serie de palabras sean vigentes o se puedan mencionar, tiene que estar dentro de la currícula, ya sea si estás en primaria, inicial, superior, cosas así. O sea, tiene que entrar en una vigencia normativa ya. No, por más que de repente, incluso que hay palabras que la misma RAE las tiene, pero acá en mi país no están en la currícula, no se abordan, incluso se toman como incorrectas o inadecuadas, dado el castellano peruano, ¿no? Perú, ¿no? Así que acá todo depende de lo que los lingüistas de mi país, pues, lo acepten como tal y lo consideren oficial. Si bien es cierto, se toma mucho en cuenta la RAE, pero es uno de los países que más en cuenta toma la RAE para estandarizar algún idioma, pues, una palabra de nuestro idioma, pues, no como tal, como se viene diciendo desde el inicio, la RAE no nos sirve como un ente normativo o jurisprudente, lo que nos va a decir realmente qué hacer. Así que no hay una cifra determinada, pero cuando una palabra se empieza a usar en nuestro país, al menos en el Perú, como se dice acá siempre está esa frasecita del 50% más uno, ya es considerada de uso coloquial, ¿no? Ya la mayoría de personas basta de conocer un significado y hagan uso de esta para que se pueda usar de manera, ojo, coloquial, no oficial, porque para eso los lingüistas de acá de nuestro país tienen que poder aceptarla como tal e incluirla en la currícula. Ah, pues sí, yo creo que varía por comunidad. Sería buena idea así segmentarlo como país e incluso por estado. Si 50%, 51% de la población está de acuerdo con el uso de cierto término, eh, sería buena idea agregarlo en el diccionario, ya que al menos más de la mitad de una comunidad estatal está dispuesta a utilizar eh, el término. Entonces, eh, por índole o histórica / cultural, es buena idea agregar el término al diccionario después del 51%, una zona estatal. Muy bien.
un tema que se plantea bastante en comentarios y es el que se planteó en la presentación de este evento, era que algunas personas señalaban que era más práctico o que ya existía una forma de general de lenguaje inclusivo llamado el usted. En idiomas como el inglés existe el you, que ya incluye ambos géneros dentro de la palabra, y dicen que la versión española es del usted y ustedes si referirse así. Entonces, ustedes, ¿qué opinan sobre el uso de estos términos? Y si es que satisfacen esta necesidad del lenguaje inclusivo o si corresponden a otros usos. A ver, sí, yo creo que sí. Yo creo que nuestro lenguaje ya es inclusivo, pero ahora hay que ver si satisface la necesidad de pertenencia a un colectivo como tal o a un grupo. O sea, lo que está en tela de juicio es eso. No, creo yo que la parte inclusiva, pues ya en nuestro idioma encontramos palabras para todo, ¿no? Y encontramos incluso derivaciones para todo. Entonces, creo yo que eso ya está, o sea, ese tema está saldado. Eh, creo yo que más bien si hay otros grupos, no tanto refiriéndose al género como tal, sino otros grupos de tipo de poblaciones que requieren ser incluidos, ¿no? Con sus propios términos, que no dependan de otros, ¿no? Como por ejemplo, haciendo un paréntesis, las personas con necesidades especiales, ¿no? Esa gente, pues muchas personas piensan que se refieren solamente a aquellas personas con discapacidad, pero no, incluyen también a las personas superdotadas, precoces, intelectuales, entonces, y están excluidos ellos. Deberían tener un término, o sea, independiente, ¿no? Si están las personas discapacitadas, las personas, o sea, que no lo son, pero están por encima de la media, deberían ser incluidos. O sea, la inclusión creo que va más allá de solamente el género, va más allá del respeto a tu decisión sexual, u orientación, ¿no? Creo que vamos allá, más a características que representan la corporalidad, ¿no? Y espiritualidad del ser humano. Entonces, creo yo que ya tenemos inclusión, falta inclusión en otro tipo de poblaciones, pero yo creo que el lenguaje inclusivo responde más a la necesidad de colectivos que se respeta, claro está, más que a una necesidad que sea imperativa, ¿no? Ahora mismo. Creo que también puede ser uno de los criterios por el cual la RAE aún no la ha aceptado como tal, ¿no? Pues sí, sí, estoy de acuerdo de que, así como en el idioma inglés, bueno, con lo que dijo Alejandro de que la inclusión va más allá de lo que es el género. eh, por ejemplo, en el idioma inglés, que la palabra friends incluye amigos y amigas. eh, ya depende digo, entiendo de dónde vienen los reclamos por la inclusión de género por parte de los hispanohablantes, ya que pues, viene la RAE, tiene una historia y cola que pisar sobre sus referencias, ah, por decir, por nombrarlas misóginas. Eh, pero sí, sí entiendo de dónde viene la irrelevancia de la inclusión de género, eh, o el uso de, ¿cómo se dice?, de adjetivos con género específico, ya que idiomas que se usan en países del primer mundo ya se incorporan, eh, o al menos se denominan como inclusivos, ya que ellos ab abolieron cualquier uso eh, de género en el lenguaje. Incluyen, eh, retomando el ejemplo de amigos y amigas, en el término de que se traduce como amigos, refiriéndose a friends. Y... Ay, ¿a dónde vas tú con el punto? Pues sí, yo siento eh, que la justificación por el reclamo es válida, ya que eh, pues se ha visto históricamente que eh, las definiciones que han usado con anterioridad al menos se pudieran clasificar como machistas, pero
es fútil el intento de la inclusión de género en el lenguaje, ya que eso fue lo que se intentó en primera instancia al momento de crear adjetivos o reglas gramaticales que incluyeran a todas las personas, ya que un colectivo en específico se lo tomara como ofensa, pues habla de la fragmentación o el maltrato basado que pudiera haberse sometido sobre ese colectivo y simplemente es una respuesta a el rechazo o la falta de importancia que el colectivo siente ante las instituciones / autoridades que establecen el uso del lenguaje. Bien, eso parece que responde bastante bien el planteamiento que les hice. Y ya solo para terminar, Alejandro había propuesto la idea de que hay que hacer ¿cómo fue que dijo? Una renovación del lenguaje inclusivo, ya que la que se propone en estos momentos se ha convertido en una burla. Tengo entendido que estos planteamientos no son nuevos, que se han estado dando de poco a poco en el lenguaje, pero que no se han ido tomando muy en serio. Tenemos, por ejemplo, al inicio se pedía que la gente cuando escriba, digamos, compañero, / era, para incluir también a la versión femenina. Y con el tiempo también se fue proponiendo el uso de la X al final de cada palabra, compañero, en vez de una O o una A, o una arroba que también se ha propuesto. Entonces, eh, ¿cómo propondría un uso más generalizado, pero que se pueda tomar en serio, que no fracase como los demás intentos que ya se han intentado? A ver, actualmente, bueno, ahora es difícil, ¿sabes? Es difícil incluso hacerlos desistir de este lenguaje. Ya una lucha cuando ya tiene tanto tiempo y sobre todo ya se empezó a hacer una burla, ya se va al límite de la necedad y de incluso un revanchismo. Entonces es como que difícil tratar de obtener apoyo de estos colectivos. Pero yo creo que acá hay dos puntos que se deben de tocar, una revalorización primero, una revalorización del lenguaje inclusivo que ya tenemos, ¿no? En cuanto a las palabras, por ejemplo, los artículos neutros, ¿no? El lo, por ejemplo, más lo, menos la le, menos la el, ¿no? Decían por ahí. Entonces, creo yo que la revalorización, una redefinición de repente, ¿no? O un ajuste en cuanto a las definiciones de los artículos, de las palabras, si bien es cierto, no se van a poder haber muchos cambios porque como tal, la semántica la semántica es una base en cuanto al significado de una palabra que no puede cambiar demasiado. Para eso tendría que ir a las mismas bases de la arbitrariedad de nuestro lenguaje. Una, hacer un autoexamen también, ¿no? De ver, o sea, cómo es que nosotros estamos empleando mal y el por qué es que se han sentido separados. Inicialmente se sintieron ofendidos, ahora se sienten separados. ¿Por qué se sienten separados? Por la hora de burlas que han tenido durante tanto tiempo. Entonces, creo yo que, y yo también soy parte del problema, más de una vez lo he hecho también en amigos y demás, y en redes sociales, pero yo creo que eso representa un problema social, no más que gramática. El lenguaje no nos ofende. El lenguaje se siente para expresarnos, ¿no? Describir la importancia de este y de repente hacer un consor, digamos, estimar de cada información morfológica, cultural y demás, para que tampoco puedan despotricar en las reuniones, ¿no? Y hacer una asamblea, ¿no? Y de repente lograr definiciones que se ajusten más. Eso es lo bonito de nuestro lenguaje, que es regulable y ajustable. Entonces, creo yo que eso. Y después también, pues, ir a las propias raíces de nuestra lengua, que es en el latín vulgar, ¿no? Que es básicamente el latín,
ver qué palabras podríamos para incluir ya no solamente buscar la inclusión con esas personas que se sienten excluidas, sino con las personas que realmente están siendo excluidas, no grupos que realmente lo necesitan, como así un momento lo he mencionado. Observamos que grupos como el LGTB y demás son grupos gigantescos en comparación a grupos o colectivos que apoyan a personas con NE. Entonces, yo soy principal crítico de eso en muchos países, ¿no? Que deberíamos hacer hincapié en eso. Deberíamos darle más importancia a las personas con necesidades especiales. Entonces, esas personas también deberían ser incluidas en este lenguaje de inclusión, creo yo. Creo yo que estas son las propuestas, ¿no? Al final tenemos lenguaje, hablamos de comunicación, pero no nos comunicamos. Creo que la comunicación es nuestra principal arma para poder, esta vez sí, dirigir al lenguaje en base al respeto, en base a la teoría y a las normas, porque es importante, y en base a la sociedad. Creo yo que eso es lo que nos hará superar y estandarizar mejor el lenguaje para todas las poblaciones. No, sí, de acuerdo con Alejandro. eh, la inclusión va mucho más allá del género y eh, pues yo creo que más que crear un lenguaje que incluya a todas las demás personas es eh, o una de dos, o tratas los complejos de eh, rechazo e inferioridad que tienen los colectivos que sienten cuando están siendo excluidos por el uso del lenguaje, o sigues usando el lenguaje eh, que proponen estos colectivos hasta que se vuelvan normas o hasta que estén documentados dentro de la RAE. Cualquiera de las dos opciones toma tiempo, pero los, a como nos lo ha planteado la historia, son completamente... Lamentablemente se perdió el audio del final, hubo un error con el internet. Quería agradecer a Kurt y a Alejandro por haber participado. Em, Dos integrantes estaban pendientes de participar, por lo que esto ya se transformó en una mesa redonda. Aprovecharemos esta situación para ser la primera vez que proponemos esto en el canal. En próximas ocasiones, si es que vemos que tampoco hay oposición de los lados, entonces también habrá mesa redonda y NTJ. Agradezco mucho a los que hayan escuchado hasta aquí y esperen más ediciones. Como les dije la anterior vez, esperamos 200 visitas. Este también esperará las 200 visitas para empezar la tercera edición de algún tema. Si alguno tiene una proposición, puede hacerla en los comentarios o puede escribirme en el grupo de INTJ, soy moderador. La despedida de ambos participantes se perdió en los archivos, pero ambos se habían despedido y habían agradecido estar en el evento. Ambos fueron muy amables de presentarse. Esperemos que si llegan a ofrecerse serán bienvenidos aquí, así como cualquiera que quiera presentarse a este tipo de eventos. En el grupo siempre hago las ofertas públicas de que cualquiera puede venir acá porque este es un espacio INTJ en donde pueden llegar a proporcionar sus ideas y sus argumentos sobre distintos temas. Les deseo un buen día y muchas gracias.